palabra del Señor. Aleluya. Vamos a pensar en esta noche en la palabra del Señor. Para mí un gran privilegio. Aleluya. Tratar de predicar la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a pensar en un tema sobre, sino que se nos ha venido hablando mucho, y yo les felicito, sobre la familia. Aleluya. Es una iglesia muy familiar. Es muy bueno eso. Porque saben que las iglesias ahora en día están descuidando el valor de la familia. Están descuidando, hermanos, la integridad de la familia. Porque la sociedad se ha desintegrado. Las naciones promueven la desintegración muchas veces. O quitan los valores. Entonces en esta noche vamos a hablar sobre qué generación estamos formando. Ese es el título de la humilde prédica. Sobre qué generación estamos formando. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Jueces, en su capítulo 5. Disculpe tanta molestia. No. Pero son ustedes muy amables. Es un privilegio. Gracias. Jueces. Aleluya. Gracias, hermano. El Señor les va a bendecir mucho en sus vidas. Jueces, en el capítulo 2, versículo 7. Nos ponemos en pie. Jueces, capítulo 2, versículo 7. 2:7. Jueces está ahí después de Josué, ¿verdad? Es el libro número. ¿Qué número tiene ese libro? 7. El 7, así es. ¿Cuántos saben los libros de la Biblia? ¿No? No, ¿verdad? Pues hay que aprendernos. La próxima vez que inviten a predicar le vamos a hacer el examen. Ya no me van a invitar por eso. Bueno, es Jueces, le dije Jueces 2:7, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Esta, quiero decirle, es versión 2010, es del jubileo 2010. Así se llama esta versión. Se encuentran algunas diferencias en el texto. No se vaya a preocupar, no crea que es el Corán. Ok, dice el Señor en su palabra: el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué. Después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho con Israel. Puede sentarse. Yo voy a ir anunciando unos textos y usted me lo va a ir leyendo. Vamos a ver quiénes manejan más la Biblia, si los hombres o las mujeres. Traía una pregunta, digo, después mejor, para que me inviten otra vez. Ok, vamos a hablar sobre qué generación estamos formando. Si usted va a tomar nota, me dice que es del Salvador. Bueno, yo vengo del Salvador, soy del Salvador y soy del reino de los cielos. Aleluya. Hay una iglesia que todos anotan. Toda la gente ahí como que está en el aula de clases. Es muy bueno eso. Muy bueno en esas notas. Ahora si usted sabe. Entonces, ¿sobre qué generación estamos formando? Todos tenemos una generación, amén. ¿Sí? Nuestros padres
tuvieron sus generaciones. Nosotros una generación y los hijos otra generación. Y para nadie es un secreto que las generaciones son distintas a otras, ¿verdad? La generación de 20 años a la generación de 40 en adelante hay una diferencia. Pero más grande es la diferencia, la generación de 20 años o de 15 años a la generación de 60 años. ¿Verdad que hay una gran diferencia? Es un modo de pensar tan diferente. Es por eso que yo le digo, platicamos con mi esposa, no estoy de acuerdo, le digo yo, con que las naciones elijan presidentes ya de 70 años. Ya sabe por dónde voy. 70 ya no. ¿Por qué? Porque te traen un pensamiento sobre la ley del garrote, como decimos en El Salvador. No hay poco análisis, sino que esto se hace porque se hace, así como nos enseñaron a nosotros. Entonces, ustedes que se crecieron en la época de los 80, 70, 60, usted sabe cómo era la crianza en aquellos tiempos de los hijos. Nada que ahora, ¿verdad? Los derechos del niño. En aquellos tiempos no habían tales derechos. Entonces, las generaciones tienen sus diferencias. Pero vamos a la Biblia. La generación de Josué. ¿Cómo fue la generación de Josué? Una generación hermosa. Una generación en el pueblo de Israel preciosa, era la sustituta de la generación de Moisés. Usted quiere ver la generación de Moisés, lea el libro de Éxodo. Se va a encontrar grandes milagros ahí que nunca más se volvieron a hacer. Entonces, Josué, cuando Israel salió de Egipto, se supone que Josué era un niño de brazo, de meses, cuando Israel salió de Egipto. ¿Por cuántos años pasó Israel en el desierto? 40 años. Entonces, claro, si Josué tenía un año cuando salió de Egipto, ¿cuánto tenía cuando murió Moisés? Tenía alrededor de 80 años, 60 años. Por ahí, pongámosle esa edad. Porque acordémonos que Moisés pasó 40 años en el desierto, el sol. Más 40, ahora de 80. Entonces, esa generación fue hermosa. Pero ok, murió Moisés, murió toda esa generación porque todos ellos no entraron a la tierra prometida. Ni tan siquiera el gran Moisés no entró a la tierra prometida. No lo dejó entrar el Señor. Entonces, pero Josué, esta generación con todos los jóvenes ya sustitutos de Moisés. Usted puede leer el libro de Josué, capítulo 1, le dice, mira Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate vos y cruza el Jordán con todo este pueblo. Dios no pregunta si quiere uno o no quiere, ¿vale? No, Dios dice se hace porque se hace. Y con los ancianos de los 70 que yo les digo, pero Dios así es. Entonces, se levanta esa generación. ¿Qué generación más hermosa, ¿no? Usted puede leer el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Josué. Va a encontrar que el río Jordán se abrió, se partió para que Israel pasara en seco. Vamos a encontrar también que Dios botó los grandes muros. ¿De dónde? De Jericó. Esos no eran unos muros delgados, eran unos muros donde cabían 6 carros. Eran unos muros inmensos. Había casas encima de los muros. Esa generación también había visto que el sol no se puso durante 24 horas. El día más largo de la historia. Qué sorprendente, ¿verdad? Qué sorprendente. Y así, esa generación fue, le digo, gloriosa, preciosa. Una generación que conquistó la tierra prometida, repartieron la tierra prometida. Dijeron,
bueno, hasta aquí va a llegar fulano, hasta aquí el otro, hasta aquí el otro. Una generación que había visto la gloria de Dios, una generación que había conquistado aquella nación, aquella tierra, había visto esos grandes milagros. Pero dice acá el texto que el pueblo sirvió a Jehová durante el tiempo ¿de quién? De Josué. Y durante el tiempo de los ancianos, es decir, de los mismos, de la misma edad de Josué. Durante Josué y los ancianos estuvieron vivos, el pueblo glorificaba a Dios, el pueblo obedecía a Dios, el pueblo temía a Dios, honraba, cantaba a Dios. Una generación maravillosa. Pero aquella Josué murió, como dice en el versículo 8 y el versículo 9. Ellos murieron. Pero lastimosamente esta generación de ancianos no les enseñaron a los jóvenes, no les enseñaron a los niños acerca de Dios. Y por eso es que tenemos el libro de los jueces. Si no, dígame quién es el sustituto de Josué. No dejó Josué. ¿Quién fue el sustituto de Moisés? Josué. Josué desde joven, allá por el libro del, no recuerdo si Éxodo o Números, aparece de un solo cuando dice, y Josué, y el joven Josué, siervo de Moisés. Pero Josué no instruyó a nadie. Josué, no sé por qué. Y aparece el libro de los jueces ahora, sin un líder, y fue terriblemente, hermanos, algo duro. Usted lo puede leer todo el libro de los jueces. Y va a encontrar un texto tan triste que dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Porque no había palabra de Dios. Razón tiene el Proverbio 28 cuando dice que el pueblo sin profecía. ¿Qué pasa a un pueblo sin profecía? Se desenfrena, dice una versión. Y lastimosamente así hay mucho pueblo de Dios ahora. Que ahora uno queda escandalizado de los escándalos al ver en el pueblo de Dios. Evangelio de la prosperidad. Que dé $100 y Dios le va a dar 300. Yo no sé cuál Biblia es esta. Ay, de que yo digo, Señor, te voy a dar 300 a ver si es cierto. Son evangelios de ilusión vana. Cuando el evangelio es conversión, arrepentimiento, temor, obediencia a Dios. ¿Ya? Entonces, el libro de los jueces es un periodo nefasto, desastroso en la nación de Israel. Nefasto. Pecados que hubieron ahí terribles, que nunca jamás han habido, o quizás ni otras naciones los practicaban. ¿Pero por qué razón? Porque la generación de Josué murió. Y miren lo que dice el 10, versículo 10. Y toda aquella generación que fueron recogidas también con sus padres, es decir, murieron. Y se levantó, esto me interesa, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. No conocía a Jehová. Qué triste, ¿verdad? Qué generación más hermosa la que hemos visto atrás, la de Josué. Qué generación más hermosa la que tenemos atrás, la de Moisés. Y ahora la tercera no conoce a Dios. No conoce a Dios. Ahora, ¿qué generación nosotros tenemos ahora en día? Es terrible la generación de ahora, hermano. Para nosotros que nacimos mucho tiempo atrás, fíjate, tuvimos una generación, yo siento que mi generación ha sido muy buena. No le digo que buena, pero hemos dicho, yo en lo personal me gozo
de haber nacido y haber escuchado en vivo hasta cierto punto a grandes predicadores del Evangelio. Allá por los 80, mis padres se convirtieron en el 80. Desde entonces pues comenzamos a andar en el Evangelio y a escuchar prédicas de grandes hermanos, de grandes pastores, de grandes evangelistas. ¿Qué decirles? Bueno, por mencionar Gigi Ávila, Jorge Rasky, hombres de poder, hombres que hablaban, hermanos, sin temor al hombre, sino con temor a Dios. Amén. Pero todos ellos ya murieron, el hermano Pablo, todos ellos ya murieron. ¿Y ahora? Ahora si nos vemos a la generación actual, es decir, la que tenemos ahora en día, la que estamos criando, todos nosotros hemos quizá nacido, crecido en el Evangelio, tenemos ya algún tiempo de estar en el camino del Señor, pero amados, la generación que va para arriba, de 5, 10, 15 años, es una generación terrible, terrible en el aspecto de que saben de todo, menos de Dios. Cierto. Póngale un teléfono a un niño de 4 o 5 años. Póngale un iPad. Ponga una computadora en un joven de 15 años, una joven de 15 años. Es increíble. Saben más de teléfono, más de computadora, más de tecnología. Saben de cada. Los jóvenes, los niños lo que quieren es nuevos aparatos, nuevos teléfonos, nuevas computadoras, el último teléfono que ha salido, pero nadie quiere comprar la última Biblia que ha salido. Ponga una Biblia en ellos. A ver si, y pregúnteles ahí que le busquen el libro un libro difícil. Audillas. Aunque nos cuesta a nosotros, nos vamos a la iglesia. Los jóvenes saben de Facebook y bueno, ya ni de Facebook ya poco, sino que ahora Instagram, Snapchat, Twitter. Pero preséntenles una Biblia. Preséntenles un culto, vamos a cantar, vamos a adorar a Dios. Una generación que no conocía, que no conoce. Amados, así estamos. Para nosotros los adultos ya es un escándalo, todavía es un escándalo que se casen 2 hombres, que se casen 2 mujeres. Pero para los niños y los jóvenes ya es normal. Ese es el mundo que tenemos. Para nosotros hoy es un pecado el aborto, y sí es pecado ante Dios. Para los jóvenes es normal. Es la vida, es la nueva era. Amados hermanos, esa es la generación que tenemos ahora, y nosotros estamos llamados, usted como padre, usted como madre, llamado a formar una generación que conozca del Dios de los cielos. Sí, amén. No deje a sus hijos a la deriva. No deje a sus hijos a que ellos decidan. No es así. Muchos padres están cometiendo el error de decir, no, Él va a decidir. Es que no es que Él va a decidir. Dios le ha puesto a usted la responsabilidad de guiar, de instruir a esa nueva persona para el reino de Dios de los cielos. No se trata que Él decida. Esta generación se levantó y ahí tiene el libro de los jueces, ¿no? Adorando a ídolos, haciendo un montón de atrocidades. Esa es la generación que tenemos ahora. Lastimosamente, yo le decía hace unos minutos que muchas veces los gobiernos contribuyen aprobando esas leyes inmorales. Pero ¿a dónde está la base? Como estamos diciendo, la familia. Dios primero hizo la familia y después hizo la iglesia. ¿Ya le dijo a sus hijos por qué venimos a la iglesia? ¿Ya le explicó por qué venimos a la iglesia? ¿O solamente lo traemos? No, yo me acuerdo que mi papá me decía, vamos a la iglesia porque necesitamos de Dios.
Sin Dios no podemos vivir y Él nos ha salvado. Eso mi papá era. Gloria a Dios. Así me explicaba. Y así nos ha explicado siempre. Ahora, pero hermano, expliquémosle a sus hijos. Siéntese con sus hijos. Léale a sus hijos pequeños la historia de Adán. La historia ¿de quién más? De David, de Moisés, de Josué, de José. Léale las historias. Y ya los que saben leer, no se las lea usted, póngalos a leer a ellos. Sí, hermanos, esa es la instrucción que tenemos que dar. Ya, o si no, descárgale películas ahí cristianas, pues, de la Biblia. O cómprele Biblias animadas, ahora hay Biblias animadas. Que cuando dice oveja, aparece una oveja. Exacto, son Biblias para niños. Enseñémosle, y ya lo vamos a ver en la Biblia. Porque aquí el versículo 10 dice que se levantó esa generación que no conocía a Dios. Después de venir de una generación que había visto la gloria de Dios, levantarse una generación sin Dios, es triste. Es triste, amados. Mire, a mí me da pena, lastimosamente, la generación que tenemos en El Salvador ahora. Es triste, ¿no? Salir de una guerra y caer ahora a otra guerra. Es triste. Nuestros países, porque también Guatemala, Honduras, hermanos, se están desangrando entre ellos mismos. Muchos de nosotros somos producto de la inmigración por culpa de ello, de la violencia. Y fíjense que es una cosa bien contradictoria. En El Salvador ahora, el que no quiere estudiar bachillerato es porque realmente no quiere. Que ahora es de gratis. En El Salvador le dan un par de zapatos para todo el año, un uniforme para todo el año. Y es algo. Es algo. Pero amados hermanos, qué contradictorio. Ok, tenemos más bachilleres. Excelente, más bachilleres. Pero tenemos menos cortesías en las calles, en los buses. Ya nadie le da el asiento a un anciano o una anciana. El que se sentó y el que se va parado que se vaya. Y yo digo, ¿y dónde está la gran educación de los últimos tiempos? Qué contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Ya no hay temor de Dios ahora. Ahora se oye cualquier perdición en la radio, cualquier perdición en el internet, cualquier perdición en la televisión. Yo me quedé espantado por lo que estaba dando la tele ahora, un canal de televisión. Y siempre en el día. Antes yo recuerdo en El Salvador eso lo daban en la noche. Pero ahora ya todo es igual. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? La generación que tenemos ahora. Pero nosotros tenemos que formar una generación que agrade a Dios, una generación que le tema a Dios, una generación que quizás yo no sé a qué punto estará de extinción, pero estamos a punto porque tenemos la solución que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios quiere una generación, amados, que le conozca. Busquemos Deuteronomios, el libro de Deuteronomio. ¿Por qué se levantó esta generación que no conocía a Dios? ¿Por qué se levantó esta generación? Porque descuidaron el mandato de Dios. Deuteronomio 6, 2. ¿Quién me lo lee, por favor? Amén. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Gracias. De ahí le está diciendo, ¿verdad? En el 1, estos mandamientos te doy para que te vaya bien a la tierra que traes y todo, etc. Pero ¿para quién? ¿Para quién es en primer lugar? Para el Padre. Para ti, para tu hijo y para el hijo de tu hijo. Es decir, para tu hijo y para tus nietos. Dios le dio esta orden a Israel de que tenían que formar la familia. Y sabe usted que los judíos se sientan a la familia y el padre le enseña a los hijos.
El domingo pasado CNN dio un documental hermosísimo de los judíos. Y dice que estudian los judíos, estudian ¿cómo se llama? ¿Perdón? La Torá. La Torá. Acuérdense de la Torá. La Torá es el Antiguo Testamento. Solo eso tienen ellos. Entonces, pero dice que lo estudian 7 horas al día. Llegan a las 5 de la tarde y a la casa, y antes de acostarse lo estudian 2 horas más. Dijo CNN, el documental de CNN. ¿Cuánto estudia usted con su niño un texto? La generación se descuidó de Josué, ¿sabe por qué? Porque estaba tremendamente ocupada. Usted lee el libro de Josué y Josué está repartiendo la tierra. Hasta aquí va a llegar Rubén, hasta aquí va a llegar Gad, hasta aquí va a llegar Benjamín, aquí va a estar José, repartiendo la tierra hasta Josué allí, en el libro de Josué. Y estaban tan ocupados poniendo los ¿cómo se llaman? Los linderos, las divisiones de terrenos de las tribus, que descuidaron la familia de hablarle de Dios. ¿Cómo está la gente ahora? Ocupada. Trabajo, viviendo, cansancio y los hijos. Me dio risa lo que dijo un pastor el otro día. Y dice que los padres se afligen hoy que van a los alumnos a salir ya de vacaciones. No los quieren tener en casa, los hijos. Que no los pueden tener en casa, decía el pastor, y a mí me daba risa. Pero amado, estaba ocupada esa generación. Pero Dios quiere una generación que le conozca. Vean lo que dice Deuteronomio 6:6. ¿Quién me lo lee, por favor? 6:7. Deuteronomio 6:7. ¿Quién lo lee, por favor? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Gracias. Allí le está dando la orden a Israel. Estas palabras le hablarás ¿a quién? ¿Al vecino? Sí. A tus hijos. A sus hijos, ya sean niños, ya sean adolescentes, lo que sea. A sus hijos. Ahí dice la cosa, levantarte, al acostarte, al andar en el campo, etcétera, ¿verdad? Pues agarra un tiempo, hermano, 30 minutos al día, siéntese con sus hijos a leer la palabra de Dios, a hablarles del amor de Cristo, a hablarles que hay un infierno, a hablarles que hay un cielo, a hablarles cómo es que nos salvamos. Dios le dio este mandato a Israel y Israel lo descuidó. Ay, pero hermoso es aquel texto que dice: herencia de Jehová son los hijos. Para que nos encante esa palabra. Pero ¿cómo está cuidando usted esa herencia? ¿Cómo la está administrando? Y cuando Dios le pide cuenta, hermano, siéntese con sus hijos, háblele de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene palabra para los niños, los jóvenes, los ancianos, las mujeres y los hombres. Como dijo el apóstol Pablo, predica a tiempo, fuera de tiempo, fuera de tiempo. Mi mamá no sabe leer, pero ella siempre nos dice, hasta el día de hoy, ¿cómo es que dice? Sírvale a Dios, dice, si no al infierno se van a ir a quemar. Así nos mire qué amor de Dios nos predica ella. Ella es cierto, pues. ¿O no es cierto que Dios nos habla de un infierno? ¿Cuántos van para el cielo? Amén. Así que bueno, pregúntenle a sus hijos: hijo, ¿vas para el cielo? Allá en El Salvador, mire, medio mundo dice: aquí ya no sé cómo se llama, dijo alguien. ¿Por qué? Porque tenemos la gloria, el paraíso, dijo. Tenemos la colonia la gloria y la colonia el paraíso. Ya no sabemos qué es.
Pero amados hermanos, hablemosle a los niños, a los jóvenes. Ahora bien, Dios quiere una generación que le conozca. Dios quiere una generación que le conozca. Proverbios 22:6. Proverbios, el proverbista fue tan sabio que este libro le habla a toda la familia, el libro de Proverbios. 22:6. Ahí vamos a encontrar una palabra que el proverbista dice: instruye. 22:6. Instruye al niño ¿en qué? En su camino. Pero vean lo que está diciendo, cómo entra ahí. ¿Qué es instruir, hermano? Enseñarle, educarlos. ¿Está instruyendo usted a sus hijos? ¿O está como aquellos padres hasta cierto punto, bueno, que están mal, que dicen, no, él va a decidir? La Biblia no nos da esa opción. La Biblia dice, instruye, Así es, amén. enseña, educa, guía. ¿Y entonces para qué trajo hijos al mundo si al final se van a perder? Cierto. ¿O quiere que sus hijos sean los futuros delincuentes del mañana? Los futuros traficantes del mañana. ¿O quiere que sus hijos sean los... Bueno, no, ¿verdad que no? Entonces, si no queremos, hermano, hay que instruirlo en la palabra. Allí dice, instruye al niño en su camino. Todos tenemos un camino. Instrúyelo, enséñele, para que cuando ya sea grande, sea viejo, como dice ahí, no sea parte de él. Y fíjese que eso produce. Yo tenía 5 años cuando mis padres se convirtieron al Evangelio. Yo tenía 5 años. Y mis padres han sido de aquellos, de El Salvador, que debajo del agua en aquellos tiempos, la gente se iba para el culto. ¿Sí? Yo todavía logré eso. Estar debajo del agua porque íbamos para el culto. Ahora no, una gotita de tiene la gente. Y yo ya aprendí también. Es cierto, cuando llueve allá no hay culto en la iglesia. Antes no. Ahí iba la gente con sus plásticos en el lodo. Qué galán que me van a venir a traer. No, hermano, la generación así fue. Y mire, nos instruyeron, bien pequeños nos llevaban a los cultos. Claro, yo me vine a convertir de verdad ya por el 1991. Ya tuve un encuentro personal con el Señor. Pero ellos me guiaron, ellos me instruyeron. De 9 hijos que ellos tuvieron, solo 2 andan descarriados. Hermano, eso funciona. Eso funciona. No se canse con sus hijos. No se canse. Hábleles, predique. Mándeles textos de ahí por el teléfono, texto de la palabra de Dios. Porque si no quiere leer la Biblia, ahí lo va a leer en la Biblia. Quiera o no quiera, lo va a leer. Entonces, instruye, y eso funciona. Yo sí le puedo poner muchos ejemplos. Ahora busquemos, vamos a 2 Timoteo. Miren lo que le pasó a este hombre Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 3:15. Vamos a encontrar acá una palabra que nos enseña también, que nos ordena buscar a Dios, que la familia, que los niños. ¿Quién tiene 2 Timoteo 3:15? Amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para salvación por la fe que en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Amén. Parece que solo las hermanas trajeron Biblia, ¿verdad? Amén. Entonces, amados hermanos, dice, ¿desde cuándo conocía las escrituras Timoteo? Desde la niñez.
Así que no tiene valor aquello que dice, ay, él está chiquito, no entiende. Ahí dice desde la niñez. Y yo creo que toda la Biblia dice lo mismo. Desde la niñez, dice, este hombre había conocido desde la niñez las sagradas escrituras. ¿Y qué hombre llegó a ser? Busquemos ahora 1.5, 2 Timoteo 1.5. Miren que este Timoteo tuvo una generación maravillosa. 1.5, 2 Timoteo. Una generación preciosa la que tuvo este hombre. Y vamos a ver el efecto de esa generación. ¿Qué dice 1.5? Trayendo a la memoria a la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gracias. ¿Qué fue lo que tuvo la abuela? Una fe no Fingida. Es decir, una fe de verdad. Esa era cristiana evangélica, bueno, evangélica de verdad. Ella esa mujer daba testimonio de su fe, estuviera donde estuviera. No solo en la iglesia, no solo en la casa. Porque ahí dice, la fe no fingida. Como lo que ahora decimos, una fe genuina. En esa mujer no había engaño. En esa mujer era una mujer de fe. De esas mujeres necesitamos ahora en las iglesias. Mujeres de fe. Mujeres que imiten a esta señora, a esta hermana que se llamaba Loida. Loida, ¿verdad? Y luego esta señora, ¿qué fue lo que hizo? Instruyó a la hija que se llamaba Eunice. Ahí tiene 2 nombres para los que estén pensando comprar niños, porque ya están baratos, pagando por uno. Mire, esta mujer anciana de la abuela a la hija. Y la hija, ¿qué fue lo que pasó? Instruyó a quién? A Timoteo. A Timoteo instruyó. ¿Y qué llegó a ser Timoteo? ¿Qué llegó a ser Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Un líder. ¿Qué más? Soldado de Jesucristo. ¿Qué más? Algo más. Apóstol. Se puede decir que sí. Está en los apóstoles de la iglesia, no del Cordero. Porque hay 2 clases de apóstoles: los del Cordero y los de la iglesia. Y exactamente, Timoteo, nosotros leemos la carta de Timoteo, la 1, la 2, ¿verdad? La leemos y nosotros creemos que es un libro más, que Timoteo era ahí un hermanito, ¿verdad?, que le gustaba ir al culto. No, cuando usted le está leyendo la carta de Timoteo, está leyendo la carta que un apóstol se la mandó, llamado Pablo, al pastor de la iglesia más grande de sus tiempos. Timoteo fue el pastor de una mega iglesia. Por eso le digo, llegó a ser sustituto del apóstol Pablo. ¿Pero de dónde venía esa fe? De la abuela, de la mamá, a Timoteo. Qué generación más linda, ¿verdad? Mi abuela murió de 98 años y también se convirtió en el 80. Mi padre ya tiene 84 años. Desde el 80 en el camino de Dios, y para la gloria de Dios, aquí estoy yo, para la gloria de Dios. Pero eso funciona.
Eso se lo digo con toda humildad, no para, ay, que me sienta el mejor de todos. No. Lo que yo le quiero dar a entender, háblenle a sus hijos. Instruye a sus hijos. Nosotros hacíamos culto familiar allá. Nosotros la familia. Nosotros la familia. ¿Quién va a predicar? Fulano. Vos vas a cantar, más. Los hermanos, y los como éramos un montón. Y de ahí que la familia creció y aparecía iglesia. Y no ganábamos almas, pero las hacían. Sí, le digo, haga culto con su familia, cante con su familia. Eso se llama altar familiar. Cante con su familia, hermano, hermana. Predíquele a su familia. Ok, eso le pasó a Timoteo. Ahora bien, amados, fíjense que hubo un hombre, buscamos Hechos. El libro de los Hechos vamos a encontrar, estamos en el punto que Dios quiere una generación que le conozca. Hechos 21:8. Tenemos ahí el testimonio familiar de un hombre. Increíble. Ay, Dios mío, yo me gozaba y decía, Señor, gracias por tu palabra. Al otro día saliendo Pablo Aleluya. y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. El 9 también. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Gracias. Hermano, usted fue militar. ¿Qué voz ha sido? Coronel. Hablando de maestro de ceremonia. ¿Cierto? Pero hermanos, dice que cuando estos hombres iban para Jerusalén, tuvieron que pasar por Cesarea. Y se quedaron en la casa de un hermano que se llamaba Felipe. Que dice que este Felipe era uno de los... ¿Uno de qué dice? Uno de los 7. ¿Quiénes eran esos 7? ¿Quiénes eran esos 7? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quiénes eran esos 7? Los que servían la mesa. Exactamente, ¿cómo se les llamaba? Servidores, otra palabra más conocida. Diáconos. Era uno de los 7 diáconos. Pero esto de los 7 diáconos, Felipe fue un hombre, un diaconazo, hermano. De los que necesitamos ahora en día. Que ese hombre fue un hombre que voló sin avión. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Solo uno. Santo Dios. Hay que leer más la Biblia, hermanos. Cada vez que me permitan predicar, yo le voy a preguntar a usted. Yo quiero aprender de usted. Era uno de los 7 porque estaba en un lugar y el ángel lo hizo volar a otro lugar. Amén. Es increíble. Pero este hombre, uno de los 7, dice que tenía 4 hijas que pasaban en el Facebook. 4 hijas que estaban en Snapchat. Que cantaban como Shakira. ¿Dice eso la Biblia? No. 4 hijas que ¿qué? 4 doncellas. Otra versión más antigua dice 4 hijas vírgenes. Pero hasta esa palabra se me pegó ya. Aquí ya no se usa. Ya no. Le digo, ¿qué generación estamos formando? Entonces, pero estas 4 muchachas profetizaban. Y este hombre sí llenaba los requisitos de un diácono. ¿Cuáles son los requisitos? Un requisito de un diácono: que tenga en sujeción Sus familias, sus hijos. Este hombre sí lo llenó bien. Este hombre sí formó su generación. Entonces, hermano, así debemos de ser nuestras generaciones nosotros.
Generaciones que nuestros hijos no sean los futuros perdidos del mañana. Así es. Generaciones que nuestros hijos no sean los futuros delincuentes, no sean los futuros encarcelados. Busquemos Joel 2:28. Perdón, Joel. Sí, busquemos el libro de Joel 1:2. Porque el mensaje, en primer lugar, es para nosotros los adultos. Joel 1:2. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Gracias. Mantengamos ahí porque ahí vamos a ver otro versículo. Aquí, allí dice, ¿oíd esto quién? Ancianos. Hermano, Dios nos está hablando fuerte. Ancianos. Anciano no quiere decir ya de 80 años, ¿no? Usted tiene 25 y su hijo tiene 2, ya con ancianos para el niño. ¿Cierto? Sí, no, habla de serio. Si su hijo tiene 2 y usted tiene 25, ¿y qué distancia hay? ¿Cuántos años hay de diferencia? 23. Entonces, oíd esto, ancianos, oíd, no ha pasado esto en sus días. ¿Qué dice el versículo 3? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Ahí está. De esto a sus hijos y a tus hijos y los otros hijos a los otros hijos. Ahí está. Hermano, cuéntele a sus hijos. Enséñele desde pequeños que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Enséñele de un solo, ya cuando van comprendiendo que el aborto es un pecado entre los ojos de Dios. Yo oigo poco amén, hermano, me preocupa eso. Gloria a Dios. Joel 2:28. Nos encanta Joel 2:28. Ay, si ese texto es de poder, hermano. Ese texto, no, hombre, si es que lo estamos viviendo, ¿verdad? Y después de aquellos días, dice Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. y nos encanta ese texto, nos encanta ese texto. Viene un avivamiento después de estos días. Y dale con el avivamiento. ¿Se ha fijado eso? Que abundan las prédicas ahora. Si el avivamiento todo el tiempo ha estado, ¿por qué no avivamos nosotros? Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué va a pasar? ¿Y vuestros hijos qué? ¿Están profetizando sus hijos? Profetizar no solo es venir aquí y decir, hermano, y yo vi que Estados Unidos prendía en fuego. Profetizar también es predicar la palabra de Dios. La palabra profetizar, profeta, significa proclamador. Y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuáles son sus sueños? Para con sus hijos. O será como de todo eso excelente, está bien que lo sepan, pero no saben nada de Dios. Aleluya. Los jóvenes, los niños lo que quieren es nuevos aparatos, nuevos teléfonos, nuevas computadoras, el último teléfono que ha salido, pero nadie quiere comprar la última Biblia que ha salido. Ponga una Biblia en ellos. A ver si, y pregúnteles ahí que le busquen el libro de un libro difícil. Audillas. Aunque nos cuesta a nosotros, nos vamos a índices. Los jóvenes saben de Facebook y bueno, ya ni de Facebook tampoco, sino que ahora Instagram, Snapchat, Twitter. Pero preséntenles una Biblia. Preséntenles un culto. Vamos a cantar, vamos a adorar a Dios.
Una generación que no conocía, que no conoce. Amados, así estamos. Para nosotros los adultos ya es un escándalo, todavía es un escándalo que se casen dos hombres, que se casen dos mujeres. Pero para los niños y los jóvenes ya es normal. Ese es el mundo que tenemos. Para nosotros hoy es un pecado el aborto, y sí es pecado ante Dios. Para los jóvenes es normal. Es la vida, es la nueva era. Amados hermanos, esa es la generación que tenemos ahora, y nosotros estamos llamados, usted como padre, usted como madre, llamado a formar una generación que conozca del Dios de los cielos. Sí, amén. No deje a sus hijos a la deriva. No deje a sus hijos a que ellos decidan. No es así. Muchos padres están cometiendo el error de decir, no, Él va a decidir. Es que no es que Él va a decidir. Dios le ha puesto a usted la responsabilidad de guiar, de instruir a esa nueva persona para el reino de Dios de los cielos. No se trata que Él decida. Esta generación se levantó y ahí tiene el libro de los jueces, ¿no? Adorando a ídolos, haciendo un montón de atrocidades. Esa es la generación que tenemos ahora. Lastimosamente, yo le decía hace unos minutos que muchas veces los gobiernos contribuyen aprobando esas leyes inmorales. Pero ¿a dónde está la base? Como estamos diciendo, la familia. Dios primero hizo la familia y después hizo la iglesia. ¿Ya le dijo a sus hijos por qué venimos a la iglesia? ¿Ya le explicó por qué venimos a la iglesia? ¿O solamente lo traemos? No, yo me acuerdo que mi papá me decía, vamos a la iglesia porque necesitamos de Dios. Sin Dios no podemos vivir y Él nos ha salvado. Eso mi papá era así me explicaba. Y así nos ha explicado siempre. Ahora, pero hermano, expliquémosle a sus hijos, siéntese con sus hijos, léale a sus hijos pequeños la historia de Adán, la historia ¿de quién más? De David, de Moisés, de Josué, de José. Léale las historias. Y ya los que saben leer, no se las lea usted, póngalos a leer a ellos. Sí. Sí, hermanos, esa es la instrucción que tenemos que dar. Ya, o si no, descárgale películas ahí cristianas, pues, de la Biblia. O cómprele Biblias animadas, ahora hay Biblias animadas. Que cuando dice oveja, aparece una oveja. Exacto, son Biblias para niños. Enseñémosle, y ya lo vamos a ver en la Biblia. Porque aquí el versículo 10 dice que se levantó esa generación que no conocía a Dios. Después de venir de una generación que había visto la gloria de Dios, levantarse una generación sin Dios, es triste. Es triste, amados. Mire, a mí me da pena, lastimosamente, la generación que tenemos en El Salvador ahora. Es triste, ¿no? Salir de una guerra y caer ahora a otra guerra. Es triste. Nuestros países, porque también Guatemala, Honduras, hermanos, se están desangrando entre ellos mismos. Muchos de nosotros somos producto de la inmigración por culpa de ellos, de la violencia. Y fíjense que es una cosa bien contradictoria. En El Salvador ahora, el que no quiere estudiar bachillerato es porque realmente no quiere. Que ahora es de gratis. En El Salvador le dan un par de zapatos para todo el año, un uniforme para todo el año. Ya es algo. Ya es algo. Pero amados hermanos, qué contradictorio. Ok, tenemos más bachilleres. Excelente, más bachilleres. Pero tenemos menos cortesía en las calles, en los buses. Ya nadie le da el asiento a un anciano o una anciana. El que se sentó y el que se va parado que se vaya. Y yo digo, ¿y dónde está la gran educación de los últimos tiempos? Qué contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Ya no hay temor de Dios ahora.
Ahora se oye cualquier perdición en la radio, cualquier perdición en el internet, cualquier perdición en la televisión. Yo me quedé espantado con lo que estaba dando la tele ahora, un canal de televisión. Y siempre es en el día. Antes yo recuerdo en El Salvador eso lo daban en la noche. Pero ahora ya todo es igual. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? La generación que tenemos ahora. Pero nosotros tenemos que formar una generación que agrade a Dios, una generación que le tema a Dios, una generación que quizás yo no sé a qué punto estará de extinción, pero estamos a punto porque tenemos la solución que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios quiere una generación, hermanos, que le conozca. Busquemos Deuteronomios, el libro de Deuteronomio. ¿Por qué se levantó esta generación que no conocía a Dios? ¿Por qué se levantó esta generación? Porque descuidaron el mandato de Dios. Deuteronomio 6, 2. ¿Quién me lo lee, por favor? Amén. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Gracias. De ahí le está diciendo, ¿verdad? En el 1, estos mandamientos te doy para que te vaya bien a la tierra que traes y todo, etc. Pero ¿para quién? ¿Para quién es en primer lugar? Para el Padre. Para ti, para tu hijo y para el hijo de tu hijo. Es decir, para tu hijo y para tus nietos. Dios le dio esta orden a Israel de que tenían que formar la familia. Y sabe usted que los judíos se sientan a la familia y el padre le enseña a los hijos. El domingo pasado CNN dio un documental hermosísimo de los judíos. Y dice que estudian los judíos, estudian ¿cómo se llama? ¿Perdón? La Torá. La Torá. Acuérdense de la Torá. La Torá es el Antiguo Testamento. Solo eso tienen ellos. Entonces, pero dice que lo estudian 7 horas al día. Llegan a las 5 de la tarde y a la casa, y antes de acostarse lo estudian 2 horas más. Dijo CNN, el documental de CNN. ¿Cuánto estudia usted con su niño un texto? La generación se descuidó de Josué. ¿Sabe por qué? Porque estaba tremendamente ocupada. Usted lee el libro de Josué y Josué está repartiendo la tierra. Hasta aquí va a llegar Rubén, hasta aquí va a llegar Gad, hasta aquí va a llegar Benjamín, aquí va a estar José, repartiendo la tierra. Está Josué allí, en el libro de Josué. Y estaban tan ocupados poniendo los ¿cómo se llaman? Los linderos, las divisiones de terrenos de las tribus, que descuidaron a la familia de hablarle de Dios. ¿Cómo está la gente ahora? Ocupada. Trabajo, viviendo, cansancio y los hijos. Me dio risa lo que dijo un pastor el otro día. Y dice que los padres se afligen hoy que van a los alumnos a salir ya de vacaciones. No lo quieren tener en casa los hijos. Que no los pueden tener en casa, decía el pastor, y a mí me daba risa. Pero amados, estaba ocupada esa generación. Pero Dios quiere una generación que le conozca. Vean lo que dice Deuteronomio 6:6. ¿Quién me lo lee, por favor? 6:7. Deuteronomio 6:7. ¿Quién lo lee, por favor? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Gracias. Allí le está dando la orden a Israel. Estas palabras le hablarás ¿a quién? ¿Al vecino? Sí. A tus hijos. A sus hijos, ya sean niños, ya sean adolescentes, lo que sea. A sus hijos.
Ahí dice a levantarte, al acostarte, al andar en el campo, etcétera, ¿verdad? Pues agarra un tiempo, hermano, 30 minutos al día, siéntese con sus hijos a leer la palabra de Dios, a hablarles del amor de Cristo, a hablarles que hay un infierno, a hablarles que hay un cielo, a hablarles cómo es que nos salvamos. Dios le dio este mandato a Israel y Israel lo descuidó. Ay, qué hermoso es aquel texto que dice: herencia de Jehová son los hijos. Para que nos encante esa palabra. Pero ¿cómo está cuidando usted esa herencia? ¿Cómo la está administrando? Y cuando Dios le pide cuenta, hermano, siéntese con sus hijos, háblele de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene palabra para los niños, los jóvenes, los ancianos, las mujeres y los hombres. Como dijo el apóstol Pablo, predica a tiempo, fuera de tiempo, fuera de tiempo. Mi mamá no sabe leer, pero ella siempre nos dice, hasta el día de hoy, ¿cómo es que dice? Sírvale a Dios, dice, si no al infierno se va a ir a quemar. Así nos mire qué amor de Dios nos predica ella. Ella dice, pues ella es cierto, pues. ¿O no es cierto que Dios nos habla de un infierno? ¿Cuántos van para el cielo? Amén. Así que bueno, pregúntenle a sus hijos: hijo, ¿vas para el cielo? Allá en El Salvador, mire, medio mundo dice: aquí ya no sé cómo se llama, dijo alguien. ¿Por qué? Porque tenemos la gloria, el paraíso, dijo. Tenemos la colonia la gloria y la colonia el paraíso. Ya no sabemos qué es. Pero hermanos, hablemosle a los niños, a los jóvenes. Ahora bien, Dios quiere una generación que le conozca. Dios quiere una generación que le conozca. Proverbios 22:6. Proverbios, el proverbista fue tan sabio que este libro le habla a toda la familia, el libro de Proverbios. 22:6. Ahí vamos a encontrar una palabra que el proverbista dice: instruye. 22:6. Instruye al niño ¿en qué? En su camino. Pero vean lo que está diciendo, cómo entra ahí. ¿Qué es instruir, hermano? Enseñarle, educarlos. ¿Está instruyendo usted a sus hijos? ¿O está como aquellos padres hasta cierto punto, bueno, que están mal, que dicen: no, él va a decidir? La Biblia no nos da esa opción. La Biblia dice: instruye, Así es, amén. enseña, educa, guía. ¿Y entonces para qué trajo hijos al mundo si al final se van a perder? Cierto. ¿O quiere que sus hijos sean los futuros delincuentes del mañana? Los futuros traficantes del mañana. ¿O quiere que sus hijos sean los... Bueno, no, ¿verdad que no? Pero si no queremos, hermano, hay que instruirlo en la palabra. Allí dice: instruye al niño en su camino. Todos tenemos un camino. Instrúyelo, enséñele, para que cuando ya sea grande, sea viejo, como dice allí, no sea parte de él. Y fíjense que eso produce. Yo tenía 5 años cuando mis padres se convirtieron al Evangelio. Yo tenía 5 años. Y mis padres han sido de aquellos, en El Salvador, que debajo del agua en aquellos tiempos, la gente se iba para el culto. ¿Sí? Yo todavía logré eso. Estar debajo del agua, ¿por qué íbamos para el culto? Ahora no, una gotita de piel a la gente. Y yo ya aprendí también. Es cierto, cuando llueve allá no hay culto en la iglesia. Antes no. Ahí iba la gente con sus plásticos en el lodo. Qué galán que
me van a venir a traer. No, hermano, la generación así fue. Y mire, nos instruyeron, bien pequeños nos llevaban a los cultos. Claro, yo me vine a convertir de verdad ya por el 1991, que ya tuve un encuentro personal con el Señor. Pero ellos me guiaron, ellos me instruyeron. De 9 hijos que ellos tuvieron, solo 2 andan descarriados. Hermano, eso funciona. Eso funciona. No se canse con sus hijos. No se canse. Hábleles, predique. Mándeles textos ahí por el teléfono, texto de la palabra de Dios. Porque si no quiere leer la Biblia, ahí lo va a leer. Quiera o no quiera, lo va a leer. Entonces, instruye, y eso funciona. Yo sí le puedo poner muchos ejemplos. Ahora busquemos, vamos a Segunda Timoteo. Mira lo que le pasó a este hombre Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 3:15. Vamos a encontrar acá una palabra que nos enseña también, que nos ordena buscar a Dios, que la familia, que los niños. ¿Quién tiene segunda Timoteo 3:15? Amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para salvación por la fe que en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Amén. Parece que solo las hermanas trajeron Biblia, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, dice, ¿desde cuándo conocía las escrituras Timoteo? Desde la niñez. Así que no tiene valor aquello que dice, ay, él está chiquito, no entiende. Ahí dice desde la niñez. Y yo creo que toda la Biblia dice lo mismo. Desde la niñez, dice, este hombre había conocido desde la niñez las sagradas escrituras. ¿Y qué hombre llegó a ser? Busquemos ahora 1:5, 2 Timoteo 1:5. Miren que este Timoteo tuvo una generación maravillosa. 1:5, 2 Timoteo. Una generación preciosa la que tuvo este hombre. Y vamos a ver el efecto de esa generación. ¿Qué dice 1:5? Trayendo a la memoria a la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en Probuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gracias. ¿Qué fue lo que tuvo la abuela? Una fe no Fingida. es decir, una fe de verdad. Esa era cristiana evangélica, bueno, evangélica de verdad. Esa mujer daba testimonio de su fe, estuviera donde estuviera. No solo en la iglesia, no solo en la casa. Porque ahí dice, la fe no fingida. Como lo que ahora decimos, una fe genuina. En esa mujer no había engaño. En esa mujer era una mujer de fe. De esas mujeres necesitamos ahora en las iglesias. Mujeres de fe. Mujeres que imiten a esta señora, a esta hermana que se llamaba Loida. Loida, ¿verdad? Y luego esta señora, ¿qué fue lo que hizo? Instruyó a la hija que se llamaba Eunice. Ahí tiene 2 nombres para los que estén pensando comprar niños. Porque ya están baratos, dejando por uno. Mire, esta mujer anciana de la abuela a la hija. Y la hija, ¿qué fue lo que pasó? Instruyó a quién? A Timoteo. A Timoteo instruyó. ¿Y qué llegó a ser Timoteo? ¿Qué llegó a ser Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Un líder. ¿Qué más?
sobre el lado de Jesucristo. ¿Qué más? Algo más. apóstol. Se puede decir que sí, fíjense. Está en los apóstoles de la iglesia, no del Cordero. Porque hay dos clases de apóstoles: Así, los del Cordero y los de la iglesia. así Y exactamente, Timoteo, nosotros leemos la carta de Timoteo, la 1, la 2, ¿verdad? La leemos y nosotros creemos que es un libro más, que Timoteo era ahí un hermanito, ¿verdad? Que le gustaba ir al culto. No, cuando usted le está leyendo la carta de Timoteo, está leyendo la carta que un apóstol se la mandó, llamado Pablo, al pastor de la iglesia más grande de sus tiempos. Timoteo fue el pastor de una mega iglesia. Por eso le digo, llegó a ser sustituto del apóstol Pablo. ¿Pero de dónde venía esa fe? De la abuela, de la mamá, a Timoteo. Qué generación más linda, ¿verdad? Mi abuela murió de 98 años y también se convirtió en el 80. Mi padre ya tiene 84 años, desde el 80, del camino de Dios, y para la gloria de Dios, aquí estoy yo, para la gloria de Dios. Pero eso funciona. Eso se lo digo con toda humildad, no para, que me sienta el mejor de todos. No. Lo que yo le quiero dar a entender, háblele a sus hijos. Instruya a sus hijos. Nosotros hacíamos culto familiar allá. Nosotros la familia. Nosotros la familia. ¿Quién va a predicar? Fulano. Vos vas a cantar, más. Los hermanos, y no sé cómo éramos un montón. Y de ahí que la familia creció y aparecía iglesia. Y no ganábamos almas, pero las hacían. Sí, le digo, haga culto con su familia, cante con su familia. Eso se llama altar familiar. Cante con su familia, hermano, hermana. Predíquele a su familia. Ok, eso le pasó a Timoteo. Ahora bien, amados, fíjense que hubo un hombre, buscamos Hechos. El libro de los Hechos vamos a encontrar, estamos en el punto que Dios quiere una generación que le conozca. Hechos 21:8. Tenemos ahí el testimonio familiar de un hombre. Increíble. Ay, Dios mío, yo me gozaba y decía, Señor, gracias por tu palabra. Al otro día saliendo Pablo Aleluya. y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. El 9 también. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Gracias. Hermano, usted fue militar. ¿Tiene voz así, coronel? Está bueno de maestro de ceremonia. ¿Cierto? Pero amados hermanos, dice que cuando estos hombres iban para Jerusalén, tuvieron que pasar por Cesarea. Y se quedaron en la casa de un hermano que se llamaba Felipe. Que dice que este Felipe era uno de los... ¿Uno de qué dice? Uno de los 7. ¿Quiénes eran esos 7? ¿Quiénes eran esos 7? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quiénes eran esos 7? Los que servían la mesa. Exactamente, ¿cómo se les llamaba? Servidores, otra palabra más conocida. Diáconos. Era uno de los 7 diáconos. Pero esto de los 7 diáconos, Felipe fue un hombre, un diaconazo, hermano.
de los que necesitamos ahora en día. Que ese hombre fue un hombre que voló sin avión. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Solo uno. Santo Dios. Hay que leer más la Biblia, hermanos. Cada vez que me permitan predicar, yo le voy a preguntar a usted. Yo quiero aprender de usted. Era uno de los 7 porque estaba en un lugar y el ángel lo hizo volar a otro lugar. Amén. Es increíble. Pero este hombre, uno de los 7, dice que tenía 4 hijas que pasaban en el Facebook. 4 hijas que estaban en Snapchat. Que cantaban como Shakira. ¿Dice eso la Biblia? No. 4 hijas que ¿qué? 4 doncellas. Otra versión más antigua dice 4 hijas vírgenes. Pero hasta esa palabra se me pegó ya. Aquí ya no se usa. Ya no. Le digo, ¿qué generación estamos formando? Entonces, pero estas 4 muchachas profetizaban. Y este hombre sí llenaba los requisitos de un diácono. ¿Cuáles son los requisitos? Un requisito de un diácono: que tenga en sujeción Sus familias, sus hijos. Este hombre sí lo llenó bien. Este hombre sí formó su generación. Entonces, hermano, así debemos de ser nuestras generaciones nosotros. Generaciones que nuestros hijos no sean los futuros perdidos del mañana. Generaciones que nuestros hijos no sean los futuros delincuentes, no sean los futuros encarcelados. Busquemos Joel 2:28. Perdón, Joel. Sí, busquemos el libro de Joel 1:2. Porque el mensaje, en primer lugar, es para nosotros los adultos. Joel 1:2. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Gracias. Mantengamos ahí porque ahí vamos a ver otro versículo. Aquí, ahí dice, ¿oíd esto quién? Ancianos. Hermano, Dios nos está hablando fuerte. Ancianos. Anciano no quiere decir ya de 80 años, ¿no? Usted tiene 25 y su hijo tiene 2, ya con ancianos para el niño. ¿Cierto? Sí, no, hablando en serio, si su hijo tiene 2 y usted tiene 25, ¿y qué distancia hay? ¿Cuántos años hay de diferencia? 23. Entonces, oíd esto, ancianos, oíd, no ha pasado esto en sus días. ¿Y qué dice el versículo 3? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Ahí está. De esto a sus hijos y a tus hijos y los otros hijos a los otros hijos. Ahí está. Hermano, cuéntele a sus hijos. Enséñele desde pequeños que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Enséñale de un solo, ya cuando van comprendiendo que el aborto es un pecado entre los ojos de Dios. Yo oigo un poco amén, hermano, me preocupa eso. Joel 2:28. Nos encanta Joel 2:28. Ay, si ese texto es de poder, hermano. Ese texto, no, hombre, si es que lo estamos viviendo, ¿verdad? Y después de aquellos días, dice. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y nos encanta ese texto, nos encanta ese texto. Viene un avivamiento después de estos días. Y dale con el avivamiento. ¿Se ha fijado eso? Que abundan las prédicas ahora. Si el avivamiento todo el tiempo ha estado.
que no avivamos nosotros. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué va a pasar? ¿Y vuestros hijos qué? ¿Están profetizando sus hijos? Profetizar no es solo es venir aquí y decir, hermano, y yo vi que Estados Unidos prendía en fuego. Profetizar también es predicar la palabra de Dios. La palabra profetizar, profeta, significa proclamador. Y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuáles son sus sueños? Para con sus hijos. ¿O será como tu hermano David? Todos los cultos. Y una vez yo le digo, Tonita se llamaba. Hermana Tonita, le digo, ¿por qué se duerme todos los cultos? Ay, me dijo, es que yo tengo el... Mire, me dijo, es que yo tengo el ministerio de José. ¿Y por qué el ministerio de José? Es que Dios me habla en sueño. Vuestros ancianos soñarán sueños. Por eso nos dormimos del culto. ¿Qué sueño, hermano, estamos teniendo con nuestros hijos? ¿Cuáles son nuestros anhelos? Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros hijos e hijas profetizarán. ¿Cuál es la visión de sus hijos? Excelente que tengan la visión de ser los nuevos doctores, los nuevos maestros, los nuevos ingenieros, todo excelente, perfecto. Pero amados hermanos, lo maravilloso sería y lo más precioso es que nuestros hijos sean los nuevos predicadores del mañana, que nuestros hijos sean los nuevos ministros de alabanza del mañana, que nuestros hijos sean los futuros diáconos del mañana, los nuevos pastores del mañana, la iglesia del mañana, que sea mejor que la generación que a nosotros nos ha tocado vivir para la gloria de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios de los cielos, porque nos has hablado, exhortado una vez más que tú, Señor, estás de nuestro lado y que nuestra familia necesita, Señor, de ti. Ahora, Padre Santo, le suplicamos que tú ayudes a cada padre, que tú ayudes a cada madre, Señor, a guiar sus hijos. Que tú ayudes, oh Dios, y bendigas las familias, que los niños y los jóvenes que, Dios mío, comienzan la vida, sean los nuevos predicadores del mañana, Padre. Que sean, Señor, los nuevos músicos para la gloria tuya, Señor. Que sean, Padre Santo, los nuevos pastores del mañana, los nuevos discípulos, los nuevos evangelistas del mañana, Señor. Da sabiduría para cada padre, Señor, para cada madre, para que guíe a su familia, para que instruya a su familia, para que enseñe a sus hijos, para que lleve a sus hijos a los pies de Jesús, Padre. Señor Dios de los cielos, que nuestros hijos no sean delincuentes, que no sean drogadictos, que no sean alcohólicos, que no sean prostitutas, sino que al contrario, Señor, sea una generación que imite, Señor, las sendas antiguas, una generación que tome la palabra de Dios, la palabra tuya, Señor, en el corazón con temor y temblor, Padre. Bendice cada niño, bendice cada joven, Señor eterno, apártele de todo vicio, apártele de toda perdición, que se levante una generación, Señor, llena de tu poder, una generación temerosa de ti, una generación que ponga en alto tu nombre, Señor, una generación, Padre Santo, ministrada por tu Santo Espíritu. Padre, ayuda a aquella madre que está angustiada con su hija, con su hijo. Ayuda a aquel padre que está angustiado, Señor, por su hijo, por su hija. Ayuda, Padre Santo, a aquel joven que está en vicio. Sáquelo de los vicios, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, para que podamos estar todos juntos siempre, reunidos, Señor, aquí adorando tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Para mí fue un enorme privilegio, amados hermanos, y que el Señor les bendiga mucho.